viviendo, predicando y enseñando el Evangelio. En desarrollo de la misión de Dios, Ministerio Verdad y Fe presenta la siguiente enseñanza con la presencia viva y eficaz del Espíritu Santo. Que la gracia esté en su vida y deje una semilla viva en su corazón. Seguimos con Ministerio de Ayudas, número 5. O dones de servicio o dones motivacionales. Vamos a ir rápidamente a Romanos capítulo 12, 7 y 8. Por favor, amor, ¿me ayudas a leer Romanos 12, 7, 8? Mientras mi hermano Henry va preparando, porque en Ministerio de Ayudas Dios tiene que quebrantarnos, transformarnos, moldearnos. Amén, de gloria en gloria. Aleluya. Nuevo Testamento. Carta a los Romanos. Capítulo 12, versos 7 y 8. Dice la Escritura así: o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Amén. Vuélvelo a leer desde el 6, de verdad queda como muy cojo. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Amén. Amén. Entonces hoy vamos a estudiar el don de exhortación, que es igual a consolación, que también quiere ver con animar a otros. Y hay un consolador por excelencia. ¿Quién es el consolador por excelencia? ¿Y cuál es el otro nombre del Espíritu Santo? ¿El qué? El Paracleto. Entonces el don que vamos a ver hoy de exhortación viene del griego paraklesis, con K, paraklesis. Vamos a pedirle al Señor y vamos a ministrar el corazón del Señor con este coro, pero lo vamos a hacer con entendimiento. Amén. Póngase sobre sus pies. Alabado es tu nombre, Señor. Aleluya. Así es. En gloria te veo. Oh sí, Padre Celestial. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Sí, Padre Celestial. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Vamos a entonarlo una vez más. Aleluya, te alabamos, Señor. Sí, Señor. De gloria en gloria te veo. Gloria al Señor. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Oh sí, Padre Celestial. Mi Dios, cuán buen alfarero,
quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú. Ayúdanos cada día, Señor, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor, Señor. Te damos gracias, mi bendito Señor. Ayúdame, bendito. Señor, te damos gracias por tu palabra. Como dice el coro que estábamos cantando, queremos saturarnos y reflejar al mundo tu amor. Señor, gracias por esta palabra, que sea una palabra rema, palabra revelada para cada uno de nosotros. Tú, Señor, eres el que enseña, tú eres el que guía, Señor, pero sobre todo, Señor, no permitas que seamos oidores olvidadizos. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Se pueden sentar. Entonces, hoy vamos a hablar de exhortar. Dice el versículo 8, el que exhorta en la exhortación. Tenemos diferentes dones según la gracia, pero tenemos que hacerlo, y lo veíamos en la primera predicación, con excelencia. No hay a medias, sino con excelencia, porque al que servimos es al Señor. Estos dones se llaman dones de servicio, o ministerio de ayudas, o dones motivacionales. Son operaciones. Y exhortar es consolar, es animar. Viene, como les decía, del griego paraklesis. Paraklesis es con K, paraklesis. Está relacionado con alguien que busca ayudar, busca acompañar. Y vamos a ver que lo primero que hace Pablo cuando exhorta a las personas es para que cuando usted quiere animar a alguien, cuando usted quiere exhortar a alguien para que haga las cosas bien, para que deje de pecar, para que algo que no le agrada a Dios lo deje de hacer, usted tiene que pensar en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Vamos a ir a Romanos 12, versículo 1 y 2. Dice la palabra
La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay algo muy importante, y es cuando la persona, el hombre y la mujer de Dios, va a exhortar a un hermanito, a una hermanita. El primero que tiene que caminar en santidad, el primero que tiene que caminar en buen testimonio, el que va a exhortar tiene que conocer la palabra, tiene que haberla estudiado y tiene que fluir en ese amor y en esa sabiduría. Porque cuando el Señor le dice: vas a hablar con tal persona, no le puedes ofender, no le puedes sacar corriendo de la iglesia, no puedes acabar con su vida. Entonces, exhortar es sinónimo de santidad, de testimonio, porque cuando tú y yo vamos a hacerlo, tenemos que tener una claridad. Y esta mañana me decía una compañera en el hospital: hay que ser coherentes, que lo que tú pienses sea lo que tú hables y sea lo que tú haces. No que tú estés pensando una cosa, hablando otra y haciendo algo muy diferente. Mi esposo les contaba el domingo un testimonio allá donde enseñábamos nosotros antes, donde el chico, llegó el joven a decir: mi mamá está en pecado. ¿Qué tal que nuestros hijos en nuestra casa se levanten y digan: mi papá es uno aquí, mi mamá es una acá en la casa, en la iglesia, pero en la casa alguien muy diferente? Qué pena, ¿no? Entonces, la persona que va a exhortar, que va a animar, que va a aconsejar, que va a consolar, tiene que ser de ejemplo. Cuando Jesús conversaba con sus discípulos, se refirió al Espíritu Santo como el ayudador o como el consolador. Vamos a ir a Juan capítulo 14, versículo 16. Juan 14, 16 dice: y yo rogaré al Padre y os dará ¿qué? Otro consolador, para que esté con vosotros ¿cuántos días? Para siempre. Un consolador, un paracleto. Entonces, nosotros cuando vamos a exhortar, tenemos que tener una claridad y vivir esa claridad de la palabra, esa obediencia a la fe y a la verdad. ¿Dónde está escrita la verdad? Amén. Vamos a ir al versículo 26 y de ahí mismo de Juan 14 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ¿el qué va a hacer? Entonces, ¿para qué el instituto y para qué los maestros? Si el Espíritu Santo es el que enseña. ¿Por qué se necesita un instituto? ¿Por qué se necesitan unos maestros? Si el Espíritu Santo, porque ¿para qué venimos a la iglesia? Allá también en la casa el Espíritu Santo nos puede enseñar.
¿No les han salido algunos hermanitos con eso? De que no se vienen a congregar porque allá el Espíritu Santo me enseña. Mire, acá dice que el Espíritu Santo es el que nos enseña. ¿Quién me quiere decir por qué se necesita el instituto y por qué se necesitan los maestros? Para guiar a los demás. Para guiar, para enseñarles. ¿Quién más? Hermana Matilde, ¿por qué se necesitará el instituto y los maestros? Pues siempre unos novatos, ¿sí? Cuando están empezando a entonces necesitan conocer, aprender y saber de por ejemplo, la vida de Jesús. Pastor, ¿por qué se necesitan los maestros y el instituto? Porque esa es la voluntad de Dios según Efesios 4:11, la estructura que Dios ha entregado, el plan de Dios. Porque hay unos dones y unos talentos que Dios ha colocado y que permiten entender y comprender de una manera más fácil, como cuando uno les enseña a los niños con plastilina, para entender, para memorizar, para aprenderse de cierta manera esas materias. Claro, el Espíritu Santo facilita ese entendimiento, pero lo que Dios le ha dado a esa persona, ese don ministerial del maestro o ese don que da con la gracia de enseñar, que ya lo vimos, está ahí para facilitar y comprender mejor esa palabra. ¿Quién la perfecciona y quién no deja que se te olvide? El Espíritu Santo. Él te recuerda, y a veces tú estás con una persona para darle una consejería, estás en una visita, ¡tum!, y el Espíritu Santo te coloca la palabra y tú rápidamente buscas en la Biblia y esa es la palabra que el Señor quería que le dieras a esa persona. Pero si tú no has estudiado, si tú no has leído la palabra, dime qué te va a recordar el Espíritu Santo. ¿Ah? Estamos ciegos. Nada, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y mi esposo les preguntó cuando estábamos confirmando y reafirmando ese don de la enseñanza, ¿quién había leído la palabra del Génesis al Apocalipsis? Y el ejercicio es válido. Hay que leerla del Génesis al Apocalipsis, de tal manera que si seguimos con el orden de la organización que ha tenido en la programación el pastor, van a ver que a la vuelta de un año habremos leído del Génesis al Apocalipsis en esta iglesia toda la Biblia. Por eso es importante mantenernos en esa programación. Uno puede leer otras cosas, claro que sí, pero no dejemos de leer la que nos corresponde para ese día. ¿Amén? Vamos a ir a Juan 15:26. Estamos hablando de exhortar, que es animar, que es aconsejar, que es consolar, que es corregir. Y Juan 15:26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Usted va a entender lo que antes usted había pasado por ahí y usted escucha al maestro. Claro, ahora sí lo entiendo. Se necesita ese maestro que ha preparado la clase, la prédica, pero viene el Espíritu Santo y te ayuda a fijar. Que mentiroso Satanás. A mí me decían en Madrid, no, yo no puedo estudiar, yo no sé escribir, no, yo no puedo memorizar, no, yo no sirvo para eso. Y allá se graduaron 6. Allá no sabían manejar WhatsApp, no sabían manejar correos,
no escribían bien, terminaron el bachillerato, se graduaron del instituto, ahora siguen asistiendo al instituto. Entonces, mentiroso Satanás, que usted no puede. Usted tiene la mente de Cristo, usted y yo la tenemos. El Espíritu Santo es el que nos va a ayudar. Una persona que tiene el don espiritual de la exhortación puede usar ese don tanto en público como en privado. La exhortación es como una consejería y se aplica mucho cuando hacemos visitación, muchísimo. Y aquí que nos gusta visitar a las personas, qué bonito fluir en ese don y que usted llegue con una palabra que anima, con una palabra que aconseja, con una palabra que corrige y exhorta y le dice: no, hermano, por ahí no es, te estás equivocando. O le dice a la persona que está afligida por su matrimonio, por su situación: vamos a hacer esto, hay que corregir algunas cosas, pero de esta vamos a salir. O en fin, muchas cosas. Vamos a ir y ver algunas citas. Ahora sí voy a compartir unas citas. Néstor, Lucas 3, 16, 18. Gerson, Hechos 13, del 13 al 15. Pasa, Néstor, pase, Gerson, por favor. La iglesia necesita exhortadores para mantenernos a todos. Si quieres, pasa aquí a este micrófono, Gerson. La iglesia, pongan atención, necesita exhortadores para mantenernos a todos en el camino correcto y seguir adelante. La plomada que ha puesto el Señor, los que trabajan en construcción saben cómo es la plomada. Los que hemos hecho alineación de columna, y hay columnas que están así, columnas que están así, columnas que están así. Esa plomada tiene que estar perfecta para poder alinear esa columna. Obvio, yo hablo de la columna cervical, dorsal, lumbar, pero el que está trabajando sabe que esa plomada es lo que le da, si no le va a quedar la columna, el piso. Esos exhortadores, y aquí hay varios, a veces pisan callos, y a algunos no les gusta que pisen callos, algunos no quieren oír, tienen comezón de oír, pero son necesarios. Yo lo único que oro por estos exhortadores es que lo hagan con amor, con cariño. ¿Pero se necesitan? Sí. Son necesarios. Tenemos que escucharlos. Nos van a ayudar a mantenernos por el camino correcto, ¿no? Para que no nos vayamos ni a un lado ni al otro. Pero que lo hagan, y al final lo va a decir, con amor, con sabiduría. Que Dios les coloque la palabra precisa para no ofender. Amén. Vamos a ver qué dice Lucas 3, 16, 18. Amén. Dice la palabra del Señor. Respondió Juan diciendo a todos: si yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas cosas y muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. ¿Quién exhortaba al pueblo? Juan el Bautista. Muy bien, listo. Gerson, Hechos 13. No lo apagues. Hechos 13, versículo 13 al 15. Escuchemos. Amén.
Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron a la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Habla. El título que hay allá arriba es Pablo y Bernabé, ¿cierto? ¿Quiénes iban a ser los exhortadores hacia el pueblo, hacia la sinagoga? Pablo y Bernabé. Ellos mismos, el pueblo mismo estaba diciendo: venga, ¿qué palabra nos van a dar? Exhórtenos, háblenos, aconséjenos, anímenos, corríjanos. Lo necesitamos. ¿Se necesitan los exhortadores? Amén. Amor, Romanos 15:14, Henry, Primera de Corintios 14, del 1 al 3. Romanos 15:14. Aleluya. Dice la escritura, Romanos 15:14. Pero yo estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Amén. Amor, ahí donde está la palabra exhortador. Amonestaros. Amonestar. Ahí también está diciendo, pero fíjese que Pablo les dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, que vosotros mismos están llenos de ¿qué? Bondad, de conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros, que podéis aconsejaros, que podéis exhortarse unos a otros. Pero yo, ¿cómo voy a ir a corregir, a exhortar a alguien si mi vida no es un ejemplo? Si yo no la vivo y si yo no conozco esto, ¿qué le voy a exhortar? ¿Lo que a mí se me ocurre? ¿Lo que se me parece? No. Por eso nosotros, mi esposo y yo, les hemos dicho: cuando nosotros hagamos una enseñanza, tomen apuntes, vayan y lean la Biblia, como hacían los de Berea. En la época de nuestro Señor Jesucristo, en la época de Pablo, estaban los de Berea, y ellos apuntaban y luego miraban contra el Torá. Bueno, allá estaban los 5 primeros libros, el Pentateuco, contra el Pentateuco, perdón. Y allí ellos miraban si lo que estaba hablando el mismo Señor Jesucristo era verdad o no. Ustedes tienen que hacer lo mismo. Entonces, amonestaros, dice Pablo, ustedes pueden unos a otros, pero en bondad y con conocimiento. Miremos qué dice Primera de Corintios 14, versículo 1 al 3. Amén. Primera de Corintios capítulo 14 dice: el hablar en lenguas. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Amén. Amén. En amor dice: seguid el amor. Mire, yo de verdad que esta madrugada yo decía: Señor, yo quiero más citas de exhortación, porque yo ya había enseñado hace tiempo esto, hace como 2 años, y había enseñado simultáneo exhortación y el de dar, pero yo dije: no, hoy quiero enseñar solo exhortación. Y yo me gocé preparando esto y yo decía: Dios mío, necesitamos ser exhortadores en la iglesia y estar preparados cuando nos vayan a decir: mira, no, por ahí no es, y estar listos, porque a veces nos pasa
que cuando nos van a exhortar y nos van a decir, por ese lado no es, se está cometiendo un pecado, nos ponemos bravos y nos vamos de la iglesia. Y porque a veces el que dice, estamos en un error, nos estamos equivocando, porque a mí lo que me enseña la palabra aquí es esto y es esto, no lo hacemos con amor, con bondad y con conocimiento, ¿verdad? Lo que nos ha estado enseñando Pablo en las diferentes cartas, en Romanos y ahora en Corintios. Vamos a ir, Carlos, a 1 de Timoteo, capítulo 4, versículos 12 y 13, por favor. 1 de Timoteo 4, 12 al 13. Gloria al Señor. Nos dice la palabra en 1 de Timoteo 4:12: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que estoy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. La exhortación. Pablo le dice a Timoteo, un momento, aunque tú seas joven, tú puedes ser un exhortador. Y uno a veces ve unos jóvenes que llegan a la iglesia, que viven la palabra, que son obedientes a la palabra, y hay personas que llevan 25 años y uno no les ve el fruto por ninguna parte. Pero estos jóvenes, y dice Pablo, que ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo. Al joven lo van a criticar mucho por ser joven, pero si ese joven es de ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en esperanza. ¿Y qué le dice Pablo? Mientras yo voy, entre tanto que voy, ocúpate en leer la palabra, en exhortar y en enseñar. O sea que esto no solo es, los exhortadores no son solo para los adultos, los jóvenes también lo pueden hacer, pero ellos tienen que caminar y ser ejemplo en amor, en conducta, en lectura de la palabra, en enseñar la palabra, y los invita a que también sean exhortadores. Yo no sé si usted está aprendiendo, pero yo me gocé buscando esto. Yo dije, uy, Señor, y la vez pasada que lo enseñé tan cortico, y yo decía esta mañana, esta madrugada, qué chévere todo lo que me estás mostrando, Señor. Exhortadores. Amén. Finalmente vamos a ir a Hebreos capítulo 12. Hebreos 12, versículo 3 al 5. Hebreos 12, versículo 3 al 5. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Yo no sé por qué cuando exhortamos, cuando aconsejamos, cuando consolamos, bueno, cuando consolamos no tanto, sobre todo cuando hablamos y corregimos a esa persona, en lugar de molestarse, gracias, lo necesitaba, y no me pongo bravo
y me voy de la iglesia. Es que el pastor me la dedica, siempre que llego los domingos, todo lo que habla es como si conociera mi vida. ¿No será que papito Dios te está hablando? Y el pastor, pero Dios lo pone a hablar. El hermanito se le acerca y le cita cualquier... también el hermano, la hermanita, hacía tiempos no te veía, pero mira que estás, no sé, te noto. Ahora la hermana. ¿No será que Dios está colocando a su Santo Espíritu a hablar? Mire, en este momento en el hospital, por la gracia de Dios, yo fui muchos años médica de urgencias y jefe de urgencias. Para una mujer es un cargo muy difícil porque pues hay muchas, así como en las películas, reanimar un paciente, pasarlo, y ser jefe de muchos médicos y especialistas. Pero ahora pues ya más tranquila, estoy en una oficina y lo que yo hago es calificar cómo actúan los médicos en determinado momento. Y bueno, luego tengo que irles a contar y en qué fue que trabajaron mal y qué fue lo que hicieron y que ya viene el auditor. Y nos tienen hasta una figurita, ya nos ponen así y con un carne acá. Dice mi esposo, amor, al auditor nadie lo quiere, tranquilo, tranquila. ¿Quién quiere a los? Ya llegaron ya a criticarlos. Miren, yo les digo a ellos, no nos reciban así, nosotros lo hacemos por ayudarlos, pongan atención a nosotros, se van a evitar dolores de cabeza. Pónganle atención a lo que les vamos a enseñar, a sugerir. Claro, a algunos pues hay que bajarles la nota y les pasa algunas cositas. Pero de todos modos, exhortar, aconsejar, corregir es necesario en la iglesia para mantener la sana doctrina. Pero finalmente, aquí puse, finalmente, la persona que va a exhortar a otro no debe hacerlo por despecho o por orgullo. Fue que me hizo a mí también hace años algo. No, ni por despecho ni por orgullo. Mucho menos se debe parar en una posición de exhortar si su propia condición espiritual no está donde debe estar. Vida de santidad. Y acuérdense que hay santidad posicional, santidad práctica y santidad regia. Un día esto lo vamos a explicar, pero el día que tú confesaste al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, quedaste en una posición, en una santidad posicional. Tú eres santo porque tu Padre Celestial es santo por posición, pero hay una santidad práctica que es la que todos desarrollamos. Y habrá una santidad perfecta o regia cuando seamos llamados, amén. Entonces, nuestro exhortador, nuestro hombre o mujer de Dios, no lo va a hacer ni por despecho ni por orgullo. Segundo, él tiene que estar caminando espiritualmente y debe estar donde tiene que estar. Debe ser ejemplo de obediencia a la fe y a la verdad. Ejemplo y testimonio vivo de santidad. Si la persona que va a exhortar no lo hace, como dice la Escritura, como decía lo que leímos, con amor, con sabiduría, con paciencia y con doctrina, palabra. No fue que lo escuché por aquí, que me pareció, que lo leí. Cuando yo preparo un tema, mi esposo me dice, ¿de dónde lo sacaste? Yo, amor, no, estaba en tal prédica que yo escuché, leí la Biblia tal, hice una comparación. Mi esposo es
para que yo me cuide de dónde preparo las prédicas para ustedes, las enseñanzas. Tenemos que revisar ese tema. Vamos a mirar, vamos a profundizar ese tema. Yo sí, ok. La persona que va a exhortar lo debe hacer, como dice la Escritura, con amor, con sabiduría, con paciencia y con doctrina, con palabra. Pero debe guardar silencio cuando hay otra persona más calificada que lo pueda exhortar a él. Este exhortador se sujeta cuando otro exhortador se levanta y le dice, ok, espera, a mí me toca muchas veces, y yo le digo a mi esposo, pues obvio, mi esposo ha estudiado muchísimo más, y entonces me dice, ¿de dónde sacaste eso? ¿Por qué estás? Déjame revisar. Y yo, mira, yo lo saqué de aquí, mira, estoy en esto, ok, cuidado porque estamos haciendo, ok. El exhortador debe dejarse exhortar. Amén. Entonces, ¿cómo exhortamos? Con amor, con sabiduría, con paciencia y con doctrina. Amén. Vamos a estar sobre nuestros pies. Señor y Padre Celestial, te damos toda la gloria, toda la honra. Señor, este don espiritual que por tu gracia, esta operación es hermoso. Exhortar, aconsejar, animar, corregir. Ayúdanos, Señor, a hacerlo con excelencia, como dice tu palabra, con amor, con sabiduría, con paciencia, con un ejemplo vivo, viviendo la palabra, obedientes a la fe y a la verdad, y con conocimiento de la palabra. Señor, se necesitan los exhortadores, hoy lo hemos entendido, sí es necesario. ¿Los jóvenes lo pueden hacer? Sí, también pueden ser exhortadores. Sabemos, Señor, que los que queremos dones los podemos anhelar y te los podemos pedir a ti. En eso consiste, y en eso ya empezó a leer mi esposo Daniel en Romanos 12:6. Que pudiéramos añorar, que pudiéramos desear los mejores dones. Tú se lo puedes pedir a tu Padre Celestial, pero está el compromiso, Él te lo va a dar, pero ¿qué exige Él de ti? Un testimonio vivo, obediencia. Señor, ayúdanos a ser esos exhortadores excelentes, Señor, para mantener el lugar, la iglesia, en los caminos correctos, Señor, y para que haya crecimiento, que se pueda dar fruto. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Dios les bendiga grandemente. Gracias al Señor por su obra en cada corazón, con su palabra viva, y que sea el Espíritu Santo generando en ustedes un amor profundo por la palabra del Evangelio de Jesucristo, para alabanza de su gracia y gloria de su nombre. Amén.